Soy el doctor Anselmo Flores Andrade. Buenas tardes, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean todos bienvenidos a esta sesión organizada por la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU, a cuya presidenta, la doctora Alicia Rivera Morales, le damos las gracias por darnos este espacio para hablar de un tema relevante. La sesión de hoy se titula El ABC de la formación docente. Y para abordar el tema, contamos con la presencia de una de las más reconocidas y respetadas especialistas sobre el tema, la doctora Denise Baiján, a quien le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar con nosotros el día de hoy. Doctora Baiján, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Antes de iniciar nuestra conversación, voy a leer una reseña curricular de la doctora Baiján. La doctora Baiján es doctora en educación por la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Tiene una maestría en planificación y gestión de sistemas de formación por la Universidad de Ginebra, Suiza, y cuenta con la licenciatura en Ciencias de la Educación por la misma universidad. Actualmente es decana del Instituto de Educación por la Universidad ORB de Uruguay, donde también dirige los programas y posgrados del Instituto de Educación, entre los cuales podemos mencionar una maestría en educación, una maestría en gestión educativa, una maestría en formación de formadores y un programa de doctorado en educación. La doctora Baiján es responsable de la revista indexada Cuadernos de Investigación Educativa. Es profesora invitada en numerosas universidades latinoamericanas y europeas. Es asesora de varios organismos internacionales y autora de artículos y libros referidos a las temáticas de profesión docente, reforma educativa e innovación educativa. Actualmente coordina programas de investigación en el campo de su especialidad y es investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, de Uruguay. La doctora Denise Baiján fue presidente del Comité Científico del Observatorio Internacional de la Profesión Docente, con sede en la Universidad de Barcelona. Desde 2008, es miembro del Council of Council Fellows del International Institute for Educational Planning de UNESCO. Es miembro de la Junta Directiva del International Council of Education for Teaching y también es integrante de la Comisión Asesora de Expertos de Formación Docente de la Organización de Estados Iberoamericanos. La doctora Denise Baiján cuenta con la distinción Chevalier de Palme Académique, otorgado por el Ministerio de Educación por sus actividades profesionales y trabajos en el área de formación de docentes. La doctora Denise Baiján es autora de los libros Formación de Docentes en América Latina, Reinventando el Modelo Tradicional, y es coautora de los libros El ABCD de la Formación Docente, Hacia una Formación Disruptiva de Docentes, 10 claves para el cambio, Desarrollo Profesional Docente, Las tareas del formador, y es coordinadora del libro Aprendizaje y Desarrollo Profesional Docente, entre otros. Muchísimas gracias de estar con nosotros y es un honor, doctora Denise Baiján, y vamos a comenzar nuestra conversación. ¿Cómo no? Doctora Baiján, en 2015 usted en coautoría con el doctor Carlos Marcelo publicaron un libro titulado El ABC y D de la formación docente, en donde entre otras cosas menciona y analiza las fases que transita un docente en su proceso de formación. Doctora Baiján, ¿podría usted sintetizar cuáles son esas etapas que intervienen en la construcción de la formación docente? Por supuesto, dejando en claro que la categoría docente, como usted bien lo ha mencionado en varios de sus textos académicos, no es homogénea y que existen grandes diferencias en el continente, pero que sin embargo podemos encontrar tendencias. Muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación.
Para responder a su primer pregunta, con Carlos Marcelo, efectivamente, en el año 2015 publicamos un libro, el ABC de la formación docente, que en parte retoma investigaciones que hicimos tanto a nivel de educación básica como de educación media, como a nivel también universitario. Durante la década de los años 2000 nos tocó coordinar con Carlos Marcelo algunos proyectos de investigación referidos a formación y desarrollo profesional docente. Y eso nos permitió acumular evidencia y publicarla en el libro que usted mencionó, en el cual referimos a las 4 etapas clave en la vida de un docente. La primera etapa es la que nosotros llamamos la etapa previa, es decir, la etapa que un docente, hoy en ejercicio, transita como alumno. ¿Por qué? Porque no debe haber otra profesión en el mundo en la cual podamos identificar la incidencia, la fuerte incidencia que tiene la etapa que uno vive como alumno en el comportamiento luego como docente. Nos ha tocado hacer algunos estudios con Carlos en donde claramente, por ejemplo, estudiamos lo que hace un docente en el aula para mantener la disciplina en el grupo escolar o incluso a nivel universitario. Y estoy yendo muy rápido y en grandes pinceladas para no ocupar demasiado tiempo, pero el resultado principal de esa investigación es que lo que hace un docente no es tanto lo que transita en la etapa de formación, sino lo que él vivió como alumno. Lo voy a decir de una manera muy gráfica para que se me entienda. Si he transitado en una institución escolar muy autoritaria, generalmente el docente tiende a reproducir ese comportamiento luego en el aula, por ejemplo, para mantener la disciplina. Por eso es tan importante en la docencia la reflexión sobre la práctica, la reflexión sobre qué comportamiento, qué actitud estamos teniendo, por ejemplo, en materia de disciplina en el aula. Entonces, esto, para no tardar más tiempo, tiene que ver con el A, que lo que nosotros llamamos el A en el libro, es decir, la etapa previa. Luego viene la etapa de formación en una institución, que puede ser, en América Latina tenemos básicamente 2 modelos, el modelo universitario y el modelo de institutos superiores de docencia post-bachillerato no universitario. Entonces, en ambos modelos, los docentes de educación primaria, educación básica y media transitan su formación. Esa es una etapa que hemos estudiado y que describimos en ese libro que usted menciona y en otros, y que es sumamente importante porque tiene que ver con la preparación del docente en materia disciplinar, en materia de la enseñanza de la disciplina, en materia del conocimiento psicoeducativo de la población con la cual se va a desempeñar como docente, etc. Es decir que hay una serie de componentes que están presentes en la etapa de formación y que son claves y que tienen que ver con la propuesta curricular, tiene que ver con los formadores que tienen a su cargo la formación del futuro docente, etc. Luego hay una tercera etapa que vendría a ser en nuestro libro la letra C, ¿verdad?, que es la etapa de inserción a la docencia. Lo que nos dice la investigación es que los 3 primeros años en la vida de un docente son clave para el ejercicio profesional futuro. Es decir,
toda la cultura profesional que ese docente adquiere en esos 3 primeros años son clave. Por eso la concebimos como una etapa delimitada. Es decir, en muchos países, incluso en países como Australia, Nueva Zelanda, por ejemplo, el título profesional, el título de maestro o de profesor se otorga luego de haber transitado la etapa de inserción a la docencia. ¿Sí? Bueno, esa sería la tercera etapa. Y la cuarta es la etapa de desarrollo profesional continuo, es decir, que en algunos países se llama formación permanente, formación continua. Es la preparación del maestro, del profesor, a lo largo de las distintas etapas de su vida profesional. Bueno, en síntesis, el libro, el ABCD de la formación docente, tiene que ver con esas 4 etapas que para nosotros son claves en la formación del docente. La etapa previa, sobre la cual debemos reflexionar, la etapa de formación en una institución, que puede ser una universidad o un instituto superior de docencia, la inserción, 3, 4 primeros años en la vida del docente, y la etapa de la formación continua, del desarrollo profesional continuo, que puede durar 30 años, 40 años, depende de la vida profesional del docente en cada país. Doctora Denise, en estas 4 fases, que usted comenta, hay 2 elementos o factores clave: los docentes y los directivos. ¿Cuál es la importancia de estas 2 personajes para que esas etapas tengan un éxito en la formación y desarrollo profesional de los futuros docentes? Es decir, bueno, sí. A ver, yo creo que en toda propuesta de formación hay actores clave, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, los beneficiarios de la formación, que en el caso en el que se estamos refiriendo son docentes de educación primaria, básica, media, formación técnico-profesional o incluso docentes universitarios, son los beneficiarios de esa formación. Luego, como usted dice, están los equipos directivos, que son quienes ejercen el liderazgo pedagógico de esa propuesta formativa. Y hay un tercer grupo de actores que yo mencionaría y que para mí son clave, que son los formadores, es decir, aquellos profesores que tienen a su cargo la formación del futuro docente o del docente en ejercicio. Esos son los formadores, quienes constituyen, en muchos casos, el modelo que va a seguir ese futuro docente. Por eso también la preparación del formador es fundamental para asegurar el éxito de una buena preparación del docente. En los últimos años en América Latina ha habido avances, porque antes yo diría que la preparación de esos formadores no era un tema prioritario en la agenda. Hoy me parece que sí lo es. Hay muchos países y muchas universidades pedagógicas que forman docentes que le están prestando mucha atención a la selección de esos formadores y también a su preparación. Por entender que es necesario que ese formador conozca la disciplina, por ejemplo, aquel profesor que enseña al futuro docente de historia, de lengua, de matemática, tiene que conocer la disciplina, pero por sobre todo tiene que conocer cómo se enseña la disciplina. Y por eso en los últimos tiempos yo creo hay un esfuerzo creciente por parte de las universidades y por parte de muchos institutos de formación docente
en poner la mirada en esos formadores. Okay. Doctora Denise, en esto que usted comenta de los formadores, quiero enmarcar esta siguiente pregunta. Durante las últimas 3 décadas ha habido una serie de transformaciones en todos los sistemas educativos de América Latina. Algo que usted ha comentado mucho es, y lo ha mostrado la evidencia empírica, la poca valoración que tiene la profesión docente. ¿Cómo podemos nosotros restituir esa valoración social de los docentes y de la formación docente actualmente? Sí, bueno, efectivamente ese es un tema que preocupa mucho, yo diría, a autoridades educativas, a equipos académicos, a la población en general, a los docentes, obviamente, que es que en las últimas décadas, la profesión docente en América Latina ha perdido capacidad de atracción. No en todos los países, pero en muchos países latinoamericanos, no son los jóvenes con los mejores resultados en educación media los que optan por estudios docentes, estudios para maestro, para profesor. Fíjese usted que en Brasil hace unos años se hizo un estudio muy interesante, lo hizo una colega y amiga, Bernadette Gatti. En Brasil, para ingresar a la universidad hay que pasar un examen de ingreso. Entonces ella hizo un estudio comparado de los jóvenes que tenían los mejores puntajes en educación media y los que tenían puntajes medios y los que tenían puntajes más bajos. Y lo que hizo fue ver mayoritariamente, obviamente hay excepciones, ¿no? No hay una regla, pero en términos porcentuales, aquellos jóvenes que tenían mayores puntajes optaban por carreras de mayor prestigio, medicina, ingeniería, etc. Mientras que los jóvenes que obtenían los menores puntajes en la prueba de ingreso a la universidad, porcentualmente eran los que ingresaban en los estudios de docencia, porque era allí donde se exigían puntajes menores. Entonces, esto tiene que ver con la valoración social. En el discurso, muchas veces de la clase política, incluso de muchos actores sociales, la educación aparece como un mecanismo imprescindible de movilidad social, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo y lo que nos dicen los datos, la evidencia, vemos que se trata de una profesión que ha perdido, como yo le decía anteriormente, valoración social. Entonces, parte de lo que hay que hacer por mejorar la situación de la docencia en América Latina tiene que ver obviamente con mejores condiciones laborales, mejores incentivos, mejores salarios, bueno, lo que tantas veces se ha señalado, pero tiene que ver también con mejorar el prestigio, es decir, la valoración de la sociedad hacia la educación. Vea usted los países que han tenido mejor desempeño educativo en el sistema escolar. Se menciona muchas veces a Finlandia, ¿verdad? Bueno, en Finlandia la evidencia muestra que la profesión docente tiene fuerte valoración. Lo mismo sucede con otros países, por ejemplo, si pensamos en el continente asiático, en Corea, es un país también donde la profesión docente es altamente valorada. Entonces yo creo que ahí todavía queda mucho por hacer a nivel de los distintos grupos de actores, ¿verdad?
primer lugar, en la clase política, que tiene que confiar en los docentes, valorar, buscar mecanismos para prestigiar la profesión, en los equipos académicos y en los propios docentes. Y doctora Denise, esto que usted me comenta me lleva a la siguiente formulación. Bueno, en marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud decretó la enfermedad del coronavirus COVID-19 como pandemia. Este anuncio generó un tsunami de dimensión mundial que afectó a todos los ámbitos de la vida de los países. El ámbito educativo, bueno, pues no fue la excepción. En esta lógica que nos está compartiendo de las bases y de estos cambios de las últimas 3 décadas, quisiera preguntarle que nos diera su reflexión, doctora Denise. ¿Qué repercusiones tuvo la pandemia por COVID-19 en la formación docente? Es decir, ¿qué dilemas y retos impuso este periodo para la formación de los docentes post pandemia? Sí. Bueno, yo creo que hay un antes y un después de marzo del 2020. En primer lugar, porque el mundo entero se vio afectado por una situación que llevó, en la mayoría de los casos, a un cierre de las escuelas. Según los países, ese cierre fue más o menos prolongado. También se cerraron las universidades y por lo tanto las instituciones que formaban docentes. Si pensamos en América Latina, obviamente la situación, yo creo que lo que hizo fue profundizar también situaciones que ya teníamos antes de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la formación, si pensamos concretamente en la formación de los docentes, en muchos casos continuó de manera virtual, en otros casos de manera semipresencial, digamos, en contextos híbridos, y en otros casos prácticamente durante el año 2020 la preparación de los docentes fue muy, muy escasa por distintas situaciones que todos conocemos. Entonces, yo creo que sin duda alguna en la pospandemia debemos pensar en que los docentes que transitaron el 2020, el 2021 e incluso el 2022 en instituciones de formación tuvieron más déficits que los que ya veníamos registrando. Y que los docentes que comenzaron, los docentes nobles, los que por primera vez se enfrentaron en un aula luego de la pandemia, obviamente que vivieron situaciones mucho más difíciles. ¿Por qué? Porque acá tenemos un conjunto de factores. Si nosotros pensamos en dónde se incorporan los nobles docentes, generalmente y contrariamente al deber ser, se incorporan en los contextos más difíciles, en los contextos más vulnerables, en aquellos contextos en donde se requiere mecanismos de recuperación de aprendizajes, mecanismos de inclusión, etc. Y para eso yo creo que muchos de nuestros países están en deuda con la preparación de los docentes y están en deuda también, obviamente, y principalmente con los niños y jóvenes, que los datos que tenemos en América Latina son muy alarmantes en cuanto a los niños y jóvenes que abandonaron las aulas durante la pandemia y que luego no regresaron. Entonces, sin ser, tampoco quiero dar un mensaje pesimista, porque sabemos que hay docentes que aún en las circunstancias más difíciles
logran retener a los alumnos en las aulas, logran que los alumnos realicen aprendizajes significativos. Sabemos que eso ocurre y ocurrió en toda América Latina y hemos podido identificar docentes que aún con una escasez de apoyo y de medios lograron mantener a los alumnos interesados y realizando aprendizajes. Pero en términos generales, hoy en la pospandemia debemos enfrentar una situación muy difícil en donde hay niños y jóvenes, principalmente en los contextos vulnerables, a los que hay que apoyar en nivelación de aprendizajes, en recuperación, etcétera. Y para eso también necesitamos fortalecer la preparación del docente. De un docente que, como veíamos, tuvo que prepararse en condiciones muy deficitarias, como fue la época de la pandemia e incluso de la pospandemia. Y qué bien que retoma esto que comenta, doctora Denise, porque corríjame, por favor, si di una mala lectura de sus textos académicos. En alguno de ellos usted ha comentado que el docente es clave para los aprendizajes significativos de los alumnos. Incluso un excelente currículum, usted ha comentado, no sirve en manos de un mal docente. Y viceversa, un buen docente puede hacer que funcione un mal currículum. En ese sentido, doctora Denise Baillán, ¿qué competencias, habilidades, capacidades debe poseer un docente para impartir una buena enseñanza? O si lo prefiere, ¿qué competencias o saberes debe de acreditar un docente? Bueno, muy en grandes pinceladas también, para no ocupar demasiado tiempo, pero yo creo que hay mucha literatura y mucha evidencia y sabiendo que además hay particularidades, usted mismo lo decía, América Latina es un continente muy heterogéneo, donde hay una diversidad en cuanto a docentes, ¿verdad? No es lo mismo un docente de educación parvularia, preescolar, que un docente de educación primaria, o media, o técnico profesional o universitario. Pero a pesar de esa diversidad y de los distintos niveles en que estamos abordando esta conversación, hay efectivamente capacidades y competencias que un docente debe tener en el mundo de hoy. En primer lugar, el conocimiento de su disciplina, ¿verdad? De su campo profesional. El poder transmitir, el poder enseñar, el saber cómo se enseña esa disciplina. Yo creo que las capacidades también socioemocionales son importantes en un docente. Un docente es el efecto Pigmalión y sobre eso hay mucha literatura. Solo un docente que está convencido que sus alumnos pueden aprender logra aprendizajes significativos en los estudiantes. Es decir, el docente tiene que tener la pasión por enseñar, como dicen algunos autores, tiene que poder enamorar a sus estudiantes. Entonces eso tiene que ver también con las capacidades socioemocionales. Tiene que ver también con hoy el conocimiento tecnológico, el conocimiento, el tener habilidades, competencias tecnológicas. En la etapa de la pandemia eso fue clave. Muchos docentes incluso recurrieron a procesos de autoformación para poder adquirir esas capacidades. Y yo creo que acá hay algo importante a señalar. No basta con las habilidades tecnológicas, con el conocer lo que es hoy el mundo digital, ¿verdad? Todos estamos hoy en la docencia enfrentados a la inteligencia artificial, al chat GPT. Bueno,
¿Qué podemos hacer con el chat GPT? Lo tenemos que en alguna medida incorporar y ver cómo lograr que los alumnos, que lo van a usar de todas formas, aprendan cómo podemos utilizarlo como recurso. Entonces, para eso, no solo es importante que el docente tenga capacidades, competencias tecnológicas, sino que debe tener un conocimiento pedagógico de la tecnología. Es decir, no basta con saber de tecnología, sino que tengo que hacer un uso pedagógico de la tecnología. Tecnología siempre existió, desde la época de los griegos hasta la época de que se usaba el pizarrón y la tiza, que aún se sigue utilizando. Son recursos, digamos. La tecnología es un recurso más. Lo importante es que el docente adquiera capacidades y competencias que le permitan hacer un uso pedagógico de esa tecnología. Entonces, para sintetizar, ¿cuáles son las capacidades y competencias? Y yo creo que esto se aplica a todos los niveles, las que tienen que ver con lo disciplinar, lo que tiene que ver con la enseñanza de lo disciplinar, las capacidades y las competencias socioemocionales que tiene que tener el docente, habilidades de comunicación y demás. Y hoy es importante también las capacidades y competencias en el ámbito de la tecnología y del uso pedagógico de la tecnología. Qué bien que nos comparte estas cualidades o habilidades que debe de tener un docente, porque justamente impactan en lo que usted nos comentaba, nos compartía, doctora Denise Brillant, que es este modelaje del docente que impacta en los primeros 3 años del alumno, del futuro docente, y como usted lo comentaba o lo ha puesto el ejemplo de sus textos académicos, toma como ejemplo la disciplina. Los alumnos no resuelven el problema disciplinar con base en lo que dicen los libros de texto o tal teoría, sino en cómo ellos, por experiencia propia a través de sus maestros, vieron ese problema. Y qué interesante esto que nos comparte. Y esto me lleva a la siguiente formulación, doctora Denise. Si bien usted también lo ha comentado, no hay recetas generales que sirvan para todos y todo el tiempo, y usted lo ha señalado, sí es posible detectar algunos ingredientes esenciales con base en toda esta experiencia empírica que ha tenido doctora Denise y ahora post pandemia. ¿Qué características, en su opinión, debe tener un programa eficaz de formación de docentes, de formación docente? Sí, bueno, a mí me parece que usted mismo lo ha señalado, ¿verdad? No hay recetas, cada país tiene su tradición en lo que respecta a la formación docente, tiene acumulación, etcétera. Pero sí, si nosotros nos basamos en lo que nos dice la investigación y en algunos estudios que me ha tocado participar, yo creo que en una buena propuesta de formación es clave, en primer lugar, e insisto, hay que priorizar la figura del formador. Es clave la selección, la preparación de quienes tienen a su cargo la formación del futuro docente. Tiene que haber, por supuesto, una buena propuesta de formación. Una buena propuesta de formación en la cual haya componentes teóricos, pero también componentes prácticos. Sabemos que la docencia exige una preparación en contextos de aula, en contextos en donde el docente tiene que tener una buena preparación en cuanto a su práctica previa, ¿verdad? Y en esa propuesta curricular hay que pensar, yo le decía, en contenidos teóricos, en contenidos prácticos y en contenidos que tengan que ver también con espacios de reflexión sobre la práctica. Esa reflexión no surge por generación espontánea, sino que hay que tener instancias, hay que tener espacios para poder reflexionar como futuro docente lo que
cómo me estoy desempeñando en un aula. Todas las propuestas de formación en América Latina, tanto en universidades como en institutos de formación docente, tienen lo que se conoce como periodo de residencia o periodo de práctica docente, etcétera, que yo creo que hay que valorizar y que es extremadamente importante en una propuesta. Y obviamente todo esto tiene propuesta curricular, formadores, un proceso también de evaluación formativa que retroalimente la tarea de enseñar, ¿verdad? Una institución que tenga una infraestructura acorde, es decir, donde el docente pueda consultar, aunque hoy está omnipresente lo digital, pero también tenemos que tener bibliotecas, es decir, el docente tiene que conocer, tiene que sentir, tiene que poder tener contacto con los autores referentes en su disciplina, es decir, tenemos que tener instituciones que tengan espacios con bibliotecas, espacios con equipamiento digital, etcétera. Es decir, la institución es importante, el formador es importante, la propuesta curricular es importante y obviamente los espacios que podamos brindar para que el docente pueda trabajar, el futuro docente, de manera colaborativa. Hoy hay que hacer de la colaboración una realidad y no solamente una expresión de deseo. Para que los docentes trabajen de manera interdisciplinaria, de manera colaborativa en su práctica profesional, ese componente tiene que estar presente en la formación. Ahora, yo termino, y en estos minutos que supongo que nos quedan, con algo que a mí me parece también importante, y es que es cierto que no hay recetas, es cierto también que hay ingredientes hoy de lo que puede ser una buena formación. La evidencia nos muestra qué es lo que está presente en aquellas propuestas formativas que tienen éxito, ¿verdad? Eso lo podemos identificar. Pero tenemos que pensar que la formación del docente tiene que estar articulada con los otros componentes que son esenciales en la profesión, con la etapa de inserción a la docencia, es decir, con esos primeros años en la vida de un docente. Tiene que estar articulado con lo que es la carrera docente, con lo que es la evaluación del desempeño docente. Pasa que muchas veces en nuestros países, quienes tienen a su cargo la formación del futuro docente, no dialogan o prácticamente no tienen contacto con quienes luego contratan a esos nobles docentes en las escuelas, en los centros de formación. Tampoco tienen contacto con quienes se ocupan de la evaluación del desempeño docente, ni con quienes diseñan la carrera. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada mucho más sistémica y global sobre la profesión docente. Y a partir de esa mirada, sí ver cuáles son los componentes para que podamos tener una formación de calidad. Y doctora Denise, qué tremendamente importante es lo que nos está diciendo con esto de el problema de la articulación, y eso creo que es parte de este problema con la formación de docentes, que no se encuentran articulados todas estas 4 fases, y usted también, bueno, lo ha desarrollado ampliamente en otros textos y junto con el trabajo colaborativo. Y esto me recuerda una frase, doctora Denise Bajan, que usted tiene en uno de sus textos, y quisiera preguntarle, me gustó la frase, usted dice, en los sistemas educativos o en ciertos sistemas educativos hay incompetencias no reconocidas y competencias ignoradas.
¿cómo podríamos nosotros desde la política educativa aminorar esto que usted está comentando? Bueno, esa frase que usted menciona, que es una frase provocadora que utilicé en uno de los textos, efectivamente, lo que yo digo es que la profesión docente está asignada por la competencia no reconocida y por la incompetencia ignorada. Esto quiere decir que ha primado históricamente, lo voy a decir de una manera coloquial, cada maestro con su librito, es decir, yo estoy en el aula, soy el que lidera el aula y no existe la mirada externa, ni la mirada de los pares. Y cuando sabemos que históricamente y hoy en el siglo XXI, el avance de la ciencia, la tecnología, el conocimiento es tal que necesariamente el docente tiene que identificar cuáles son los conocimientos claves sobre los que va a trabajar. Y esos conocimientos claves también son conocimientos que están involucrados y que tienen que ver con otras disciplinas en muchos casos. En otros casos, exigen hoy un trabajo colaborativo, un trabajo de equipo. Sabemos que hoy el mundo de la economía exige competencias de trabajo en equipo. Basta con mirar los requerimientos de cualquier empleo hoy y en la mayoría de los casos uno de los requerimientos es tener habilidades de trabajo en equipo. Muy bien, eso se gesta desde la escuela, para lo cual yo creo que el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, debería ser una realidad, no solo en el aula, sino por parte del docente, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver con el apoyo entre pares y con la mejora de la docencia. Cuando yo digo que la competencia ignorada y la incompetencia ignorada y la competencia no reconocida tiene que ver con esto, que lamentablemente en muchos casos no se tiende a dar un reconocimiento a aquel docente que tiene un desempeño satisfactorio, porque hay una cultura que hace que eso esté mal visto, como también hay una cultura que hace que aquel que no cumple adecuadamente su función se tienda a mirar por otro lado. Mire, a mirar a otro lado. Hay estudios que muestran, usted sabe que en América Latina, en muchos países, los docentes son evaluados por la dirección escolar o la supervisión escolar, y que reciben un puntaje, que en muchos casos ese puntaje es lo que interviene en la promoción a nivel de la carrera. Pues todos los estudios muestran que la mayoría de los equipos inspectivos tienden a dar el mismo puntaje a prácticamente todos los docentes, o puntajes muy similares. ¿Por qué? Porque no hay realmente un sistema que permita identificar aquel que tiene más debilidades y, por lo tanto, tener mecanismos que le den el apoyo a ese que tiene más debilidades. No se trata de ignorar a aquel que no tiene las capacidades y competencias necesarias, sino de identificar y poder apoyarlo. Y ese apoyo muchas veces se da por los pares, por otros docentes. Por eso me parece que el tema del apoyo entre pares, de la colaboración, del trabajo en equipo, del trabajar en un proyecto de centro, en donde puedan identificarse cuáles son las capacidades y las competencias de cada uno y cómo nos podemos apoyar unos y otros. Con el apoyo de un buen directivo o liderazgo, doctora Denise, porque como usted bien lo ha comentado en sus textos, pues también se necesita de un buen directivo que apoye el trabajo de los docentes. También.
Nos Muy queda espacio para una pregunta y un último mensaje de usted, doctora Denise. Y tengo ganas de hacerle esta pregunta, pensando en los futuros docentes o que en este momento se están formando. Eh, ¿Qué significa ser docente en un contexto, en este contexto de un mundo digitalizado, doctora Denise? bueno. Yo creo que, en primer lugar, el tener la apertura como para entender lo que está pasando. Porque es cierto que este mundo digitalizado va rápido. Pensemos que el año pasado toda esta realidad de chat GPT y demás no estaba presente. Y que desde hace unos meses, ¿sí?, está presente en buena parte de nuestra actividad profesional, personal. Eh, entonces, yo creo que en primer lugar, el conocer, lo que significa y los cambios que están pautados por la presencia de la inteligencia artificial, que cada vez seguramente va a sorprendernos, ¿eh?, con nuevas evoluciones. Pero, por otro lado, no, yo diría tampoco pensar que la tarea del docente va a transformarse de manera estrepitosa, sino que yo creo que el docente debe conocer estas evoluciones de la inteligencia artificial, cómo puede incorporarlo como recurso en su actividad docente, pero al mismo tiempo ver cuáles son también las enormes posibilidades que nos da hoy el mundo digital, la virtualidad. Por ejemplo, es decir, hace décadas atrás no hubiéramos podido estar dialogando, usted en México, yo en Uruguay, la posibilidad que tenemos de trabajar de manera colaborativa, y no desde ahora, sino desde hace un tiempo atrás. La mayoría de los estudios que he hecho con Carlos Marcelo los hemos hecho a través de lo virtual. Pero bueno, fue mejorando ese intercambio, ¿verdad? Hace unos años atrás teníamos el Skype y bueno, teníamos que hacer la llamada, no teníamos las posibilidades que tenemos hoy. Hoy a un clic, ¿verdad?, ya podemos estar comunicados, podemos transmitirnos documentos. Nosotros con Carlos trabajamos bases de datos en simultáneo, etcétera. Es decir, que es cierto que hoy tenemos lo digital, nos da enormes posibilidades también, pero también es cierto que tenemos que considerarlo como un recurso más que puede facilitar nuestra tarea, pero que lo esencial sigue siendo el lograr que nuestros estudiantes logren aprendizajes significativos y sean mejores ciudadanos del mañana. Es decir, que en ese sentido, digamos, la función fundamental del docente no cambió, como tampoco cambió la vocación, la pasión por enseñar, la confianza en que los alumnos pueden aprender. Entonces, eso tiene que estar presente. Lo digital es un recurso, nos ayuda, tenemos que conocer, tenemos que ver lo que está pasando en este mundo cambiante, pero no debemos perder tampoco el norte sobre lo que es nuestra labor como docentes. Doctora Denise, me encantaría cerrar esta sesión con que usted mismo lo dijera, porque yo lo he leído en sus textos y eso creo, en mi opinión, y creo que los maestros, los docentes que nos van a escuchar van a coincidir conmigo. La sociedad, voy a ponerme en un tono tremendista, nos echa la culpa a los docentes de los resultados de los aprendizajes de sus hijos o de los alumnos. Usted lo ha escrito muy bien en sus textos. Esa tarea
nos incumbe a todos, pero me gustaría que usted mismo dijera esa reflexión, porque usted es una voz autorizada en este tema. Por supuesto, es decir, yo creo que efectivamente hay muchas veces un discurso en la prensa, incluso en la clase política, incluso a veces en las propias autoridades educativas, culpabilizador, no sé si se dice así, pero bueno, que culpabiliza al docente de los malos resultados de aprendizajes, etc. Yo creo que los docentes no son ni víctimas ni culpables, son profesionales que están inmersos en un mundo, en una sociedad, en un país donde hay múltiples factores intervinientes en el desempeño y en los resultados de aprendizaje. Sabemos, y esto nos lo dice la literatura desde hace mucho tiempo y la evidencia, que la condición social del estudiante es clave. Por eso yo creo que debemos entender al docente como un profesional que debe tener las condiciones adecuadas para poder desempeñarse de la mejor manera posible en lo que es una tarea, que es una tarea difícil, es una tarea que nos enfrenta en muchos casos a situaciones sociales, afectivas, muy difíciles. Enseñar hoy en América Latina, en algunos contextos, sabemos que es una tarea extremadamente difícil, pero aún así yo creo que hay que entender al docente como un profesional y que la sociedad debe considerar que es una profesión clave para el desarrollo económico, social, cultural de un país. Y para eso es fundamental el tema de la valoración, valorar a los docentes es la clave y yo creo que la pandemia y la pospandemia lo ha demostrado. La pandemia nos mostró cuán importante son las escuelas y cuán importante son los docentes y los equipos directivos. Doctora Denise, fue un verdadero placer haberle escuchado y un honor haber estado con nosotros, que usted haya estado con nosotros por sus grandísimas, importantes reflexiones. Solo me resta darle las gracias, doctora Denise. Para mí también un gusto haber conversado con usted, un gusto, y bueno, un gran saludo a todos los colegas de México que mucho aprecio.